Nuestro grupo está compuesto de María Roque Cristina, Javier Seamanos, Lorin Marzolier y Carlos Leal. El trabajo trata sobre la composición corporal. Es el cálculo de la masa de los diferentes tejidos o componentes del cuerpo humano. Está compuesto por 4 componentes: masa ósea, muscular, grasa y residual. Bueno, en este trabajo vamos a realizar la antropometría. Es una rama de la ciencia que estudia las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y proporciones. Es un método doblemente indirecto, ya que sacaremos unos datos y los aplicaremos a unas fórmulas. Y algunas de las ventajas que puede tener la antropometría es que es fácil de transportar, de bajo coste y se puede aplicar a toda la población. Bueno, algunos de los objetivos de este trabajo es aprender a medir la composición corporal, saber para qué sirven las mediciones también de la composición corporal y conocer los diferentes puntos anatómicos y saber localizarlos para poder realizar las mediciones. Pasamos ahora a describir las magnitudes que vamos a utilizar en nuestra medición y sus correspondientes unidades de medida. En primer lugar, vamos a registrar el peso corporal en kilogramos utilizando una báscula y la altura en metros utilizando un tallímetro. A continuación pasaremos a medir los pliegues como el pliegue del tríceps, el pliegue subescapular, el pliegue supraespinal, el pliegue abdominal y el medial de la pierna. Y todos estos pliegues los registraremos en milímetros. Más adelante registraremos los perímetros, tanto el perímetro del brazo como el perímetro de cintura, el perímetro de cadera y el perímetro de la pierna. Y su correspondiente unidad de medida serán los centímetros. Y por último pasaremos a medir los diámetros, tanto el diámetro biepicondilio del húmero como el biestiloideo de muñeca y el diámetro bicondilio del fémur. Y estos diámetros los registraremos en centímetros. Respecto a la validez y fiabilidad de nuestro estudio, nos hemos basado en numerosas revistas científicas y estudios universitarios que corroboran todo lo que hemos hecho, como por ejemplo la Revista Médica de Chile, que realizó numerosas medidas antropométricas y metabólicas de distintos sujetos, o el Horizonte Médico de Lima, en Perú, que evaluó el índice corporal de masa y los niveles de lípidos de numerosas personas. Además, la Universidad de Alicante hizo un estudio bastante parecido al que hemos realizado nosotros, en el cual nos hemos podido basar y hemos podido sacar bastantes ideas, además de la Universidad Politécnica de Madrid, la cual nos ha servido bastante el estudio que ha hecho sobre cómo hacer una ficha antropométrica a la hora de organizar nuestros datos. Y por último, el artículo de Lindsay Carter, quien hizo un estudio sobre el somatotipo bastante detallado y del cual, pues una vez más, hemos podido tomar referencia y hacer nuestro estudio de una mejor manera y calidad. Como materiales utilizaremos un plicómetro para medir los pliegues, un paquímetro para medir los diámetros y una cinta métrica para medir los perímetros. El personal que vamos a utilizar en este trabajo, uno sería el medidor, que se encargará de realizar las diferentes mediciones con el material necesario. Luego estará el ayudante, que participará en el caso de que el medidor necesite cualquier cosa. Luego tendremos el supervisor de la tarea, que es el que realizará que todo se está, mirará si todo se está realizando de manera correcta, en sus condiciones adecuadas. Y por último estará el anotador, que es el que irá anotando los diferentes datos que vayamos tomando a lo largo de las mediciones. Vamos a medir el pliegue del tríceps, ¿vale? Que cogiendo la cinta métrica, tomamos la circunferencia del brazo, estando relajado. En este punto marcamos por encima de la cinta métrica. Después, teniendo referencia el hueso donde empieza el cúbito, marcamos una línea hacia arriba y aquí realizamos una línea vertical.
En este punto presionamos y marcamos 14 milímetros. Ahora vamos a medir el pliegue subescapular, de referencia la espina más abajo de la escápula. Realizamos con un grado de 45 grados una línea hacia abajo y en la mitad realizamos una línea vertical. Y aquí agarraríamos 19. Ahora vamos a medir el pliegue supraespinal, ¿vale? Teniendo en referencia la cresta ilíaca, teniendo el brazo relajado, haremos una línea que lleve desde la axila hacia abajo, hacia la cresta, ¿vale? Y aquí haríamos una línea transversal en la cresta de la espina ilíaca. Para entonces llegar a este punto, colocamos el dedo en la línea donde está la cresta ilíaca, ¿vale? Y pellizcamos, y aquí, siguiendo la línea perpendicular hacia abajo, trazamos una línea que es donde se cogería el pliegue. Y aquí cogeríamos y mediríamos 19. Ahora vamos a medir el pliegue abdominal, que sería desde el ombligo, trazamos una línea hacia la derecha y a 5 centímetros marcamos una línea transversal. Y aquí realizaremos 14. Ahora vamos a medir el pliegue medial de la pierna, teniendo de referencia el punto más alto de la rótula. Medimos desde la cintura hasta ese punto, que son 35, y en la mitad marcamos la línea. 35. ¿Vale? Y ahí marcamos la línea. Ahora tienes que estirar la pierna, échate un poco hacia adelante. Siéntate ahí al borde de la silla, al salto, cuando esté relajado. Y aquí 25. Ahora vamos a medir el perímetro del brazo flexionado. Entonces vamos a pedir que flexione lo máximo posible y que haga toda la fuerza posible del brazo, ¿vale? Entonces en el punto donde haya más perímetro, mediremos, aguanta fuerte, 35. Vamos a medir el perímetro de la cintura, que a la altura del ombligo ponemos la cinta y medimos, que es 87,5. Vamos a medir el perímetro de la cintura, de la cadera. Que sería 109,5. Ahora vamos a medir el perímetro de la pierna flexionada. Entonces pedimos que suba la pierna a un escalón y le medimos el perímetro, que son 52. Ahora vamos a pasar a medir los diámetros. Ahora empezamos con los cóndilos del húmero, que le pedimos que ponga el brazo a 90 grados y buscamos los cóndilos y ajustamos aquí
sería 6,8. Ahora vamos a medir el diámetro de la muñeca. Buscamos aquí los cóndilos de la muñeca y lo ajustamos aquí. Y es 5. Ahora vamos a medir el perímetro de la rodilla. Buscamos aquí los puntos y aquí lo ajustamos. Y es 8,7. Pasamos ahora a describir los resultados que hemos obtenido en nuestra evaluación. En primer lugar, nuestro sujeto mide 1,63 metros y pesa 69 kilogramos. Por lo tanto, el índice de Quetelet nos sale de 25,97, que es levemente superior a lo normal. En segundo lugar, otro de los resultados que hemos obtenido es que analizando el índice cintura-cadera no encontramos riesgo cardiovascular, ya que en nuestro sujeto era de 0,80 y para que haya riesgo cardiovascular debería ser mayor a 0,85. Luego, nuestro sujeto se encuentra en un rango aceptable. Por último, el componente endomórfico nos ha dado un resultado de 5,19, el componente mesomórfico sale a 8,50 y el componente ectomórfico nos ha dado un resultado de 0,51. Esto quiere decir que analizando el somatotipo de nuestro sujeto nos sale que tiene un componente mesoendomórfico, como se puede ver en la siguiente gráfica.